Hola a todos, bienvenidos a Zona Clínica, el podcast donde encuentran temas desarrollados en torno a la salud visual y ocular. En diferentes momentos hemos hablado acerca de efectos refractivos, hemos hablado de la importancia de tener una buena valoración a tiempo, sobre todo en la población, para evitar complicaciones posteriores y disminuir como la tasa o la prevalencia de la ceguera prevenible. Y hemos hablado de muchas estrategias, dentro de ellas SPECS, hemos hablado de intervenciones sociales directamente con la población, de tipo educativo, de tipo asistencial, clínico, de todas las formas. Y nos hemos dado cuenta que definitivamente el trabajo que se hace en pro de la salud visual pues contribuye muchísimo al bienestar de la población y finalmente a la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, hemos querido dar un espacio adicional a este tema, porque creo que es algo de lo que nunca nos debemos cansar de escuchar y que al contrario, entre más hablemos y entre más podamos discutir posibilidades de colaboración, pues esto fomenta la posibilidad de tener mayor impacto en la población. Así que hoy vamos a hablar de abogacía. Y de pronto algunos conocen muy bien el término y están familiarizados, pero otros no tanto. Entonces quiero decirles más o menos qué significa abogacía. La abogacía se refiere a la promoción de políticas, programas y acciones que buscan garantizar el acceso equitativo a servicios y a la prevención de enfermedades, en este caso de la salud visual. Latinoamérica tiene una gran necesidad, lo hemos hablado en diferentes momentos. Tenemos una alta tasa de prevalencia de enfermedades que causan ceguera y que con un manejo oportuno, un diagnóstico adecuado, ojalá temprano, pues podríamos mitigar este impacto. Por lo tanto, es crucial que hagamos abogacía, sobre todo porque necesitamos prevenir estos problemas de salud visual, necesitamos disminuir las barreras económicas y sociales que dificultan el acceso a esta atención optométrica u oftalmológica adecuada. El impacto de la abogacía en la salud visual debe reflejarse en nuevas iniciativas, campañas de prevención, programas de detección temprana, esfuerzos integrales en el área del sistema de la salud y por supuesto de la salud pública. O sea, la abogacía empuja también políticas públicas y el gobierno pues es parte fundamental de todo este proceso. Así que en breves palabras, la abogacía es la generación de proyectos con impacto en la población, tratar de buscar en estos procesos y en estos proyectos realmente un beneficio para la comunidad. Así que para profundizar mucho más y dijimos, bueno, hay que traer una persona que sea experto o que haya trabajado ampliamente en este campo, que lo conozca muy bien y que nos pueda decir, bueno, este es el camino, por aquí lo podemos hacer, sobre todo para los que de pronto estén como interesados en hacer labor social, pero no saben cómo empezar o por dónde, pues bueno, aquí tenemos al doctor Jairo Mercado. El doctor Jairo Antonio Mercado es optómetra y candidato a doctor en investigación científica. Él es el director del Departamento de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Nicaragua, Managua. Jairo estuvo acompañándonos en uno de nuestros primeros podcasts, no sé si lo recuerdan, cuando hablamos sobre intervenciones sociales. Y pues actualmente está realizando un proyecto de intervención social en salud visual y queremos que nos cuente un poco sobre cómo este ha contribuido a la salud visual de la población de su región. Así que, Jairo, bienvenido a Zona Clínica. ¿Cómo estás? Hola, Carol, es un placer estar aquí con ustedes y muy contento de recibir esta invitación. No, muy contenta estoy yo de poderte ver porque realmente hace rato que no nos podíamos hablar. Somos amigos hace un tiempito con Jairo. Es una persona de mi gran estimación. Sé que mantienes muy ocupado, Jairo, así que muchas gracias por disponer de este tiempo para con nosotros. Bueno, también nos acompaña Judith Williams, que ya la han oído también acompañándonos en otros podcasts. Y Judith es representante de la Fundación One Sight Epsilon Luz Óptica. Hola Judith, ¿cómo estás? Hola Carol, hola Jairo, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí, es un gusto tenerlos y bueno, a lo que vinimos, vamos a hablar de abogacía,
¿sí? ¿Qué podríamos, Judith, decir, aparte pues de lo que mencioné, de pronto algo más que quieras agregar acerca de qué es abogacía o cómo, para que sea más claro y entendible para todos? Sí, claro, Carol. Fíjate, la abogacía es un término que no se escucha mucho en Latinoamérica porque se confunde, pero en realidad es buscar opciones, buscar soluciones que sean permanentes en los cambios de política pública y enfrentar quizás los desafíos que existen para bloquear esas barreras y lograr cambios significativos en un tema o una causa específica. En este caso estamos hablando de errores refractivos y la salud visual y es sumamente importante abordar ese tema en cuanto a la abogacía. Pero la abogacía es un proceso estructurado, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, y es algo a largo plazo, no podemos hacer abogacía a corto plazo, aunque existen campañas, sí, de corto plazo, campañas promocionales, campañas quizás de incidencia, pero necesitamos entender que la abogacía es algo que va mucho más allá y a largo plazo. Y bueno, creo que la aclaración que haces es muy importante porque se puede entender de esta manera, ¿cierto? Abogacía es la intervención, pero creo que la intervención es una partecita de todo lo que es el proceso de abogacía, ¿cierto? Bueno, Jairo, perdón, doctor Jairo, cuéntenos un poco acerca de qué actividades ha desarrollado usted de abogacía. ¿Cuál es ese proyecto? Cuéntenos un poco. Bueno, en salud visual existen muchas aristas de trabajo. Dentro del proyecto que hemos realizado, que hemos tenido la oportunidad de realizar, le hemos dado un nombre que se llama Visión y Educación, una visión sin límites. Sin embargo, como decía Judith, la verdad es que abogacía, y específicamente en salud visual, necesita de la colaboración de muchos actores, de tal manera que han surgido sus proyectos enfocados en salud visual y pacientes con VIH, salud visual y pacientes pediátricos, salud visual y pacientes pediátricos, siempre enfocado en la prevención de la ceguera. Bueno, y me imagino que se han presentado desafíos para el poder desarrollar, porque sé que la población a la cual pues te has direccionado son personas que no viven ahí en el sector municipal, sino que es como en las áreas rurales y demás, ¿cierto? ¿Cuáles han sido esas principales brechas que has tenido que enfrentar? En algunas ocasiones el acceso a las comunidades, pero también el acceso que tiene la población hacia el servicio de salud visual, que aunque pareciera un poco contradictorio, sí existen servicios de salud visual, pero muchas veces el paciente no está informado. Y concuerdo totalmente con Judith sobre la importancia de la información para la prevención. Un paciente educado, un paciente informado, es un paciente con mayores habilidades, mayores herramientas para el autocuido y sobre todo para la prevención. Especialmente nosotros los optometristas estamos enfocados en prevenir la ceguera de nuestros pacientes. De tal manera que dentro de la barrera, siempre la barrera económica es una de las que hay que mencionar. También el acceso a los lugares, pero creo que la mayor dificultad y la menos costosa de trabajar es el acceso a la información. Ahora que tenemos gran cantidad de herramientas, por ejemplo, este podcast está cumpliendo una labor muy importante. Y creo que también lograr contextualizar toda la información que nosotros tenemos como profesionales de la salud visual, hacerla comprensible, hacerla más accesible a nuestros pacientes. Bueno, desde lo que cuenta Jairo, han habido como varias cosas, ¿cierto? Has realizado varios procesos, has hecho educación, has hecho intervención, has disminuido como esa distancia que hay entre el acceso al servicio, contando obviamente todas estas dificultades. Y Judith, ahí me surge una inquietud y es que es algo que hablábamos también en otro momento, cuando hablamos de SPECS, que hay muchas barreras en el acceso al servicio y que una de esas es pues la distancia, ¿no? Que todos los servicios de salud están muy centralizados y las personas que viven en el área rural o en lugares pues lejos, les cuesta un poco. Y
y realmente, ¿cómo podríamos hacer? O sea, ¿qué otras, desde tu experiencia, qué otras brechas o qué otras dificultades tendríamos que subsanar para poder pensar en un muy buen proceso de abogacía? Sí, Carol, gracias. Mira, para entender el problema tenemos que ver primero que los errores refractivos son la principal causa de discapacidad visual en el mundo. La primera causa y luego la segunda causa de ceguera después de las cataratas. Es decir, que esto es un problema mucho más grande de lo que pensamos, mucho más grande de lo que creemos. Es un problema de salud pública y se considera la mayor discapacidad no atendida en la población mundial. Estamos hablando de que 1.000 millones de personas en el mundo, más de 1.000 millones de personas en el mundo necesitan gafas. Por ejemplo, el informe mundial de la visión que salió en el 2019 y todos aquí los profesionales conocemos, calcula que aproximadamente solamente el 36% de la población tiene cobertura de errores refractivos. Por eso sale la iniciativa SPECS, que quiere o pretende alcanzar un aumento de un 40% para el 2030 y llegar a un 76% de la cobertura efectiva de errores refractivos a nivel mundial. Es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un problema serio. Por eso lanzan esta iniciativa y por eso pretenden cambiar el rumbo de este problema y enfrentar los desafíos. Tú me hablas de desafíos. El problema de acceso definitivamente es un problema importante. Como dijo Jairo, en comunidades vulnerables, la concentración de profesionales en las ciudades, en las zonas urbanas, y dejamos sin atender a la población rural, donde muchas veces tienen que recorrer una larga distancia para llegar a los servicios de salud visual. Y también existen la falta de profesionales, como digo, no solamente que están concentrados en la ciudad, sino que debemos fomentar más la profesión de servicios de atención visual. Las universidades, aquí como Jairo representa, tienen un rol sumamente importante, ¿no? En generar estos futuros optometristas o proveedores de salud visual. Entonces, existen muchísimas otras desafíos. El costo de los servicios, por ejemplo, eso es algo también importante. Y el costo de las gafas, a pesar de que existen gafas de bajo costo, muchas veces existen estigmas de la población en la cual no quieren acceder a estos exámenes visuales porque creen que quizás va a ser muy costoso para ellos y obviamente tienen otras necesidades más importantes porque son de personas de bajos recursos. Recordemos que Latinoamérica es una región donde hay muchos países de bajos ingresos, bajos y medianos ingresos, y esta población que necesita mayor cobertura está concentrada, el 90% está concentrada en países de bajos y medianos ingresos. Así que existen múltiples desafíos y múltiples causas, pero estas son algunas de las principales. Bueno, lo que tú mencionas, Judith, sí me trae pues como a reflexionar un poquito, y es que sí, una de las dificultades es esa parte cultural y también desde las prioridades, ¿no? De acuerdo a la estadística, las personas que más tienen riesgo de sufrir esta discapacidad visual son justamente las de escasos recursos. Claro, entendiendo la dinámica en que pues o comida o gafas, pues yo prefiero la comida, ¿cierto? Y casi siempre son familias numerosas, por lo tanto, pues mi prioridad son los niños. Bueno, se van generando como unas dinámicas diferentes. Entonces ahí, Jairo, ¿hace cuánto tú llevas con tu proyecto? Pues te empezaste con el proyecto. Bueno, la abogacía en salud visual es cierto que no es un sprint, es un maratón. De hecho, ya desde el 2014 con actividades como brigadas en salud visual, estamos ya en 2025, así que es un camino
que ha sido largo y que continúa. Que la verdad es que no se puede hacer en términos de 1 año, 2 años. Tiene que tener mucha resiliencia para poder ver resultados, pero que sí se han visto. Ahorita recordando, ¿verdad? La conversación que estaba teniendo usted, que también incluye incluso el género, porque de hecho, si tenemos un núcleo familiar en el que es el varón el que está trabajando, en ocasiones van a priorizar que sea él quien tenga una corrección óptica, pensando erróneamente de que la mamá, ¿verdad?, este núcleo familiar no utiliza los lentes o no utiliza la corrección óptica, pero también debemos de empezar a educar, y por eso es que es importante entender la abogacía como un proceso maratónico, un proceso a mediano y largo plazo, porque en muchas ocasiones se trata de cambios culturales, cambio en la idiosincrasia, cambio en la cultura de prevención que deben de tener nuestros pacientes, ya que, por ejemplo, cambiar el paradigma en cuanto a que solo es el uso de gafas, ¿no? La salud visual es una dimensión integral de la salud del ser humano, y la persona se tiene que entender como protagonista de su salud y de la prevención de la ceguera. De tal manera que ya llevamos algunos años iniciando con brigadas de salud visual, pero hemos ido agregando también brigadas de concientización, charlas educativas y la visita a las comunidades, que han sido fundamentales. Tratamos de no solo llevar el servicio de salud visual, sino también a la par llevar estas campañas de educación, que también nos permite y han sido bien recibidas por parte de la población. Te estaba preguntando hace cuánto llevabas con este proyecto, porque quería como entender un poquito qué tantas dificultades te has encontrado, o qué choques culturales, o qué dinámica, ¿cierto? Y ya me respondiste, y desde ahí entonces me surgió otra inquietud, y es, ¿crees que durante todos estos años, que prácticamente son un poco más de 10, has logrado impactar de una manera positiva en la población, al punto en que puedas decir, sí, la calidad de vida mejoró, la pobreza disminuyó, tuvieron más oportunidades laborales, mejoraron algunas cosas, lo has podido identificar o medir? Sí, te cuento una experiencia en una de las escuelas. Hemos ido a varias, pero en una de siempre existen algunas situaciones que te marcan dentro de tu vida profesional. Por darte un ejemplo, no sé si lo hemos conversado en situaciones anteriores, pero la verdad es que es uno de esos puntos que marcó un antes y un después en mi vida como profesional de salud visual. Y por darte un ejemplo, visitando una de las escuelas, encontramos a uno de los estudiantes y ya era bastante avanzado en edad para el ciclo educativo que estaba cursando. Aquí hay una opción que te da educación especial, que te permite llevar varios ciclos para que los estudiantes tengan esa oportunidad si se han retrasado en su educación. Cuando realizamos la consulta, estábamos platicando, me gusta mucho platicar con los pacientes, y me decía ya este joven, ¿verdad? Un adolescente joven, que él era tonto. Lo digo con otra palabra, pero esa era su autopercepción. Yo soy tonto, doctor. Le pregunto, yo, ¿por qué decís que soy tonto? Porque mis compañeros aprenden rápido y yo aprendo lento. Este muchacho tenía 20/200. Esa era su agudeza visual y nunca había tenido un examen visual. Entonces, su autopercepción, es decir, él no sabía con qué compararía qué es una buena visión o qué es una mala visión, no tenía un marco de referencia para comparar. Entonces, su visión era lo que él conocía como buena visión. De ahí que se compara en su desarrollo educativo con sus compañeros y concluye que los demás aprenden rápido, que él no, por lo tanto se autopercibe como tonto. Imagina la trascendencia psicológica que puede tener en la persona a futuro. Es por eso que los problemas de salud visual están altamente relacionados con la deserción escolar. Y una deserción escolar se relacionará también con el futuro económico del país. Por eso la salud visual está ligada al desarrollo económico de los países. Te cuento una anécdota también de manera rápida, ¿verdad? En una de las brigadas, eso pasó con un niño, pero la necesidad de salud visual está en todas las edades. En una de las clínicas que realizamos, estábamos haciendo una consulta
y estaba una de las señoras que se dedicaba a vender fruta en el colegio. Nosotros estábamos atendiendo niños, pero esta señora tenía un comedorcito y vendía fruta, cosas pequeñas, ¿no? Y ella se quiso hacer el examen, entonces pasó conmigo y te digo, alguien que le contó que tenía 2 nietos que estaba criando, es decir, ya con una vida hecha, una señora ya de edad. Le hacemos el examen, le ponemos sus lentes, tenía un cilindro alto considerable, y cuando le ponemos los lentes en la gafa de prueba, en esa gafa que es pesada y no es muy atractiva, ella se quedó así con una sonrisa y me queda viendo y me dice, hijo, te miro. Entonces me toca la cara, eso fue muy emotivo. Sí, yo a manera de chiste le dije, en serio, mi rostro fue lo primero que usted miró, claro. Ella se puso a reír, ¿verdad? Pero, como te digo, la necesidad visual está en todas las edades y muchas veces también es una cuestión de información. Las personas cuando no han recibido su primer examen visual no sienten dolor, entonces no lo asocian a un problema grave. Tenemos costumbre también de que visitaríamos al especialista cuando nos duele, pero la prevención se trata de hacerlo antes. Y eso también es un cambio cultural que necesita tiempo para desarrollarse. Bueno, todo esto resalta la importancia de lo que hablábamos al principio y es que hacer procesos de abogacía son fundamentales para aportar. Entonces, Judith, tú nos decías que es un proceso mucho más estructurado. Cuéntanos un poco de qué estructura debería llevar para poder decir este proceso o este proyecto de abogacía realmente va a tener un impacto positivo. Sí, fíjate, lo primero, Carol, es que necesitamos basarnos en evidencia. La evidencia es sumamente importante para tener cifras claves que podamos presentar a los tomadores de decisiones. Como digo, es un proceso estructurado. Existen lo que nosotros llamamos 7 componentes principales. Identificar el problema, en este caso, si estamos hablando de errores refractivos, buscar la evidencia necesaria en cuanto a estudios y bases de datos sólidas, regularmente estudios de revisión por pares en los cuales se hayan publicado en revistas internacionales, los cuales nos van a dar datos más sólidos. Esos datos, obviamente, también hay que aterrizarlos al contexto nacional o al contexto regional. Simplemente no podemos quizás traer estudios de quizás otras regiones, sino tratar de acercarnos más al contexto nacional. También el segundo paso es buscar objetivos y metas claras, definir estos objetivos si queremos lograr para el 2030, en el caso de, por ejemplo, los errores refractivos y la iniciativa SPECS, definir cuál es el objetivo y la meta. La meta es alcanzar un 40% para el año 2030 en la cobertura efectiva de errores refractivos. Obviamente, todo esto va acompañado de un mapeo de actores, donde identifiquemos a las personas y a los sectores que están relacionados con el tema, que quizás tengan el mismo interés de esta causa. En este caso, obviamente, los profesionales de la salud visual, las universidades, también quizás el sector de educación, en el caso de la salud visual infantil, ¿no? Y los cuales nos pueden ayudar también a crear más evidencia a través de la investigación y a hacer un mapeo de esos actores y también identificar personas de influencia, identificar esas personas que pueden ser los tomadores de decisiones a los cuales queremos influenciar, no solamente los que nos pueden acompañar a influenciar, ¿no? Y luego diseñar una estrategia de una campaña de promoción, que es lo que regularmente conocemos como abogacía, quizás. Es una campaña de promoción donde ayudamos a crear concienciación a la comunidad sobre el tema o la causa. Es sumamente importante, como dijo Jairo, ¿no? Educar a la población, hacerlos entender de que el problema existe y de qué tan grave es el problema. En el caso de los errores refractivos, las consecuencias que tiene la mala visión
es sumamente importante porque afecta no solamente a la economía de un país en el aspecto socioeconómico, pero también obviamente la calidad de vida de las personas, ¿no? Luego que tenemos esa estrategia definida, esa campaña, identificando quiénes son las personas que queremos influir y quiénes nos pueden aportar para influir en esa campaña, también necesitamos diseñar lo que es el plan de implementación con, como dije, quizás metas específicas de acuerdo al avance que vamos teniendo. Y el monitoreo y evaluación, que son indicadores específicos que queremos monitorear, cuántas personas hemos influenciado, cuántas reuniones hemos tenido, quizás, ¿no? Ese tipo de indicadores que nos pueden ayudar a monitorear el progreso de esa campaña y de esa abogacía que estamos haciendo para saber si estamos siendo efectivos o no, ¿no? Y así poder medir al final los logros de la campaña de abogacía que hemos diseñado. Wow, esto con razón hacen referencia a los dos en que es algo que es a largo plazo, no puede ser a corto plazo, en 1 año, en 2 años, tener un impacto, o sea, es planearlo, ejecutarlo y luego medirlo y reevaluarlo y si es posible, volver a planear y volver a ejecutar hasta que se logren pues como el mayor impacto posible. Es bastante trabajo lo que hay que hacer, pero creo que esa estructura lo que facilita es que se cumplan los objetivos. Claro que sí, y también, Carol, ser tenaz, ¿no? Porque muchas veces esas campañas de abogacía que realizamos, muchas veces quizás no tienen, creemos que no tienen un impacto grande o que al final no logramos un cambio de política pública, que en muchos casos es donde nos enfocamos más. Pero tenemos que ver todo el proceso, ¿no? Y quizás ver los éxitos que hemos tenido en el transcurso de esa campaña, porque sí hemos educado, sí hemos influenciado a personas, hemos cambiado el estilo de vida de algunas personas, aunque al final tú no logres quizás un cambio en una legislación o en una política pública, pero sí puedes medir el resultado de esos cambios quizás de estilo de vida y de impacto que has tenido en la población, lo cual es muy importante. Por supuesto, y sumando todos esos resultados, pues puedes ya tener un sedimento para poder como impulsar mucho más esas políticas públicas que tanto se requieren. Jairo, ya que estamos hablando de políticas públicas, desde el ejercicio que has venido desarrollando abogacía en tu comunidad, ¿crees que esas políticas han sido suficientes o todavía se quedan corticas? ¿O crees que no te ha permitido tener el alcance que necesitas y poder desarrollar tu proyecto? ¿O hay que seguir trabajando en pro de mejorar? Por supuesto que todo es perfeccionable. Siempre hay opciones de mejora y creo que si bien se han alcanzado muchos logros, siempre existen nuevos retos. Por ejemplo, ahora existen más cantidad de niños miopes por el uso de la tecnología y es algo que quizás optometristas de hace 20 años o 10 años no era algo que hubiesen incluido dentro de sus programas de abogacía, pero ahora son una realidad, incluso con el uso de la inteligencia artificial, de tal manera que así como evoluciona la sociedad, también deben de evolucionar los programas de prevención y las políticas públicas en cuanto a la salud visual sobre todo. Pero creo que ha sido un aprendizaje bastante enriquecedor, existen retos y creo que estamos todavía en ese proceso de aprendientes y lo bonito o lo bello de la abogacía es que es un proceso muy dinámico, que no sé si tiene fin realmente. Aprendes, evalúas, ejecutas, restableces y repites el ciclo. De tal manera que es difícil de definir, ¿verdad?, una meta concreta porque esa meta siempre es actualizable. Sí, claro, evidentemente este proceso es completamente sistemático, pero justamente eso es lo que permite, digo yo, que pues tengamos diferentes resultados desde diferentes enfoques, vemos que de pronto este primero que pensamos puede ser mejorable y modificable y desde allí construir nuevas metas y nuevos retos.
Judith, tú hablabas de que, bueno, la abogacía facilita el desarrollo de estas políticas públicas, pero realmente la abogacía jalona de diferentes sectores para que pueda, pues, como impulsarla mucho más, o es difícil, o es mejor hacerlo individual. ¿Qué sugieres tú? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? No, es importantísimo las alianzas. Las alianzas hacen que los recursos sean más eficientes y que se fortalezcan las partes para contribuir de una manera efectiva a la implementación de campañas de abogacía. Eso es indiscutible. No podemos irnos solos, no podemos creer que solos podemos lograr cambios significativos. Necesitamos unir los sectores, por eso cuando hablo de una campaña en el sector de salud visual, debemos ver todos los ámbitos, el ámbito del sector de educación, la parte social, la parte macroeconómica, por ejemplo, la parte de la economía, ¿no? Y quizás la seguridad vial, por ejemplo, actores que quizás no has pensado, ni siquiera te ha pasado por la mente involucrar, pero debes acercarte a ese tipo de personas que quizás ven esa coyuntura o ven cómo ambos sectores pueden quizás unirse para lograr un cambio en las comunidades y en el público. Si construimos una alianza con otros sectores, por ejemplo, como dije, el sector de educación, podemos llegar más allá para sensibilizar a la educación y educar a un público quizás más amplio, por ejemplo, los profesores que tienen un rol sumamente importante en la educación de los niños, que son los primeros que detectan, ¿no? Ese problema visual quizás o ese comportamiento diferente en un niño en el aula, donde muchas veces no se dan cuenta que quizás es un problema de salud visual, que el niño no puede ver la pizarra y creen que es un problema de comportamiento, ¿no? Entonces tenemos que involucrar y educar a ese tipo de personas, movilizar las partes quizás interesadas o que quizás no han visto esa parte en su día a día y hacer que participen de manera activa con sus propias fortalezas y recursos, porque nosotros podemos ser buenos en un área, pero quizás ellos tienen obviamente cosas que contribuir con sus propias opiniones, recursos y así podemos ser más efectivos. Debemos hacer un mapeo, como dije, ese ejercicio cuando estamos diseñando una campaña de abogacía es definitivamente importantísimo para saber quién es tu audiencia, cómo podemos formar coaliciones con esos socios claves y que tengan el mismo compromiso que nosotros en la causa, de ir mano a mano y llegar a más personas de influencia y así no tener muchos más cambios significativos. Sí, justamente yo creo que la campaña de SPEC busca eso, ¿no? Como unir esfuerzos. Todos podemos sumar desde lo poco, desde lo mucho, desde el recurso humano, desde el recurso económico. Todos podemos ser parte de este cambio, de esta meta, de esta estrategia que quiere simplemente generar mejores condiciones de salud visual para la población. Jairo, y respecto con tu comunidad, porque contabas unas cosas muy bonitas y yo creo que tú eres enamorado de lo que haces porque esas emociones hacen que uno como que diga, esto tiene sentido, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir proyectándolo. Has vinculado, entiendo que en tu proyecto, de acuerdo a lo que comentabas, iba en la salud visual de los niños, pero has tenido que vincular algunas otras poblaciones para que realmente tenga un impacto mayor. Por ejemplo, uno dice el niño, pero el niño no está solo, tiene sus hermanos, tiene su familia, sus padres, ¿cierto? Y lo que decía Judith, los profesores y demás. ¿Has tenido que ir abriendo, digamos, la oportunidad de valoración? Totalmente. Me enfoco en los maestros, por citarte un ejemplo, y concuerdo con Judith sobre la importancia que tienen los docentes como el primer contacto que tiene el estudiante, el niño, y cómo es importante que ellos estén empoderados y capacitados, no para diagnosticar, obviamente, sino para identificar y poder referir con tiempo a un niño.
Por darte un ejemplo, pasa mucho con los pacientes que tienen ambliopilas y que como tienen un ojo, bueno, las unilaterales, como tienen un ojo que está eh, con buena funcionalidad, muchas veces pasa su periodo crítico visual y luego la corrección es más difícil, ¿no? Pero así hay muchos otros casos. Y sí, se han ampliado la atención a los padres de familia, a los docentes, a la comunidad como tal, pero no solo es importante involucrarlos en cuanto a la atención, sino también en todos los procesos. Un docente que se acerca cuando está realizando la clínica y que empieza a estar de manera muy curiosa, lo que es muy importante, porque está preocupado por sus alumnos, por sus estudiantes. De tal manera que ese docente seguro, si tú no vuelves a esa escuela, en el futuro te escribirá, te pondrá un mensaje o te llamará para decirte, tengo un niño, una niña que creo que tiene un problema de salud visual y que podríamos darle salida. Así que realizar estrategias de cooperación es fundamental para maximizar los resultados. Y la comunidad debe ser la protagonista en cuanto a la prevención de la ceguera. Así que sí, hemos también ampliado el programa, como te comentaba, a pacientes que están cursando, ¿verdad?, con VIH, a pacientes de, de diferentes edades, a pacientes no solo de comunidades, sino también de escuelas, y ha ido poco a poco creciendo. Y estas cooperaciones también nos ha sido de mucha utilidad para poder llegar a más y a más personas. Wow, sí, creo que estás haciendo una labor muy grande y me imagino que participan muchas personas. Bueno, aprovechando la universidad, la verdad, yo creo que eso es una fuerza de talento humano significativa que ayuda a empujar todos estos procesos, ¿cierto? Sí, yo realmente solamente creo que soy un vocero porque este trabajo no se puede hacer solo. Necesitas un equipo comprometido. No todos estamos dando un 100% todos los días porque tenemos también asuntos personales, asuntos de salud propio. Cuando tenés un equipo que te respalde en el trabajo, es genial. Por ejemplo, saber que contas con un equipo que puedes atender a 3 escuelas a la vez en paralelo. Vos estás en una escuela y otros 2 equipos están en otras 2 escuelas. Eso es maximizar el resultado. O te das cuenta de repente, miras que uno de tus estudiantes ya ha graduado y egresado está haciendo una jornada de salud visual de manera preventiva en su comunidad. Se siembra la semilla y después esa semilla termina y da resultados. De tal manera que sí, este es un trabajo a todos los niveles cooperativo, no es un trabajo individual, no es posible hacerlo solo, necesitas que incluso te permite también realizar equipos multidisciplinarios. Cuando estás atendiendo a un niño te das cuenta que no solo nos falta salud visual, sino la parte de pedagogía, la parte de psicología. Luego, ahí también, desde el punto de vista del rubro del optometrista, no ha sido de mucha importancia para evidenciar la necesidad de un trabajo en equipo con el oftalmólogo y que no estamos trabajando en cosas diferentes, somos un equipo. Y si trabajamos juntos, maximizamos los resultados que tenemos con el paciente. Así que creo que el enfoque es colaborativo y siempre con el paciente como protagonista. Eso te permite ir trabajando a largo plazo. Bueno, Jairo, yo te felicito por esa labor tan bonita que estás desarrollando, por ese impacto que sé que estás generando en la población a la que estás atendiendo, las diferentes comunidades y las diferentes personas, sobre todo eso, la persona, porque aunque uno atienda a grupos de trabajo, realmente está impactando de manera individual. Te extiendo la invitación porque vamos a hacer en alianza pues con la Fundación OneSight un evento, un taller, un seminario taller de defectos refractivos en torno al SPEC 2030. Va a ser ahora en el mes de agosto, por si de pronto te queda facilito darte la rodadita aquí en Pereira, Colombia, porque queremos justamente eso, ¿cierto, Judith? Jalonar esfuerzos, traer experiencias como la tuya, ver que sí se puede y, por supuesto, que el gobierno haga parte y conozca
todo esto que se hace y cómo lo pueden ejecutar dentro de sus propios planes de gobierno, para que juntos pues podamos hacer muchas más cosas, ¿cierto, Judith? Así es. Lo que intentamos hacer es fortalecer la integración de la salud visual en los sistemas de salud primarios en el sector público. Ayudar a los gobiernos a alcanzar estas metas que fueron establecidas a través de una resolución en la Asamblea Mundial de Salud en el 2021 y a través de resoluciones de Naciones Unidas, donde los países miembros se comprometen a aumentar esta cobertura efectiva, a ayudar a la atención integral de la salud visual como en la atención primaria y como persona, ¿no? Como un paciente integral. Entonces, queremos reforzar esos esfuerzos que, valga la redundancia, que se están llevando a cabo a nivel individual de país, pero nosotros como organización sin fines de lucro y líderes en el sector de salud visual, queremos aportar en este sentido. Sí, entonces ahí estaremos con OneSight, con SERPRO, con grandes invitados y pues esperamos poder contar con tu presencia. Jairo, muchísimas gracias por estar en este podcast de Zona Clínica. Judith, a ti también por darle esa estructura a esta idea que es la abogacía, que más, bueno, realmente más que una idea es un proyecto que ojalá sea un proyecto de vida de muchos profesionales, porque lo que queremos es, incluso desde el consultorio podemos ir sumando a esto, a garantizar la salud visual de la población, y nosotros que somos los cuidadores primarios de la salud visual, pues con mayor razón debe interesarnos este tipo de temas. Muchísimas gracias, Jairo, Judith, por estar aquí en Zona Clínica. Gracias a ustedes, Jairo, siempre un placer estar contigo, y Carol, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, es un placer verles. Igualmente, se me cuidan y pronto pues nos volveremos a ver. Un abrazo para los dos. Puedes escuchar Zona Clínica el podcast en Spotify, en nuestro canal de YouTube serpro.co y en nuestra página web de serpro.co. Encontrarás este y muchos más episodios de tu interés. Síguenos y no te pierdas las nuevas publicaciones.